Imagine un futuro tan lejano que la Vía Láctea ya queda atrás como una fogata apagada. Un sonda cruza el borde exterior de la galaxia. Sale del último velo de gas. Y entra, por fin, en el vacío verdadero. Entonces llega la transmisión. Al principio, todo parece normal. Un hilo fino de datos técnicos, temblando al límite de lo posible. Y de pronto, sin aviso, la señal se corta. No hay explosión. No hay impacto. No hay lluvia de restos. Solo una imagen imposible, la abertura del vehículo empieza a hundirse hacia adentro, como si algo invisible la aplastara desde todos los lados a la vez. El metal se curva. Luego deja de comportarse como metal. Secciones enteras desaparecen. En segundos, el canal muere. Silencio total. Para explicar algo así, solo queda una idea. Una cosa demasiado pequeña para verla, demasiado densa para esquivarla, y con una gravedad capaz de tragarse todo lo que toca. Un agujero negro minúsculo. Escucha bien. Porque esa imagen ficticia abre la puerta a una discusión real que hoy inquieta a los astrónomos. La pregunta es simple, y a la vez terrible. ¿Y si existen agujeros negros que no nacieron de estrellas? ¿Y si algunos aparecieron antes que las galaxias, antes de la primera luz, quizá incluso durante el primer latido del universo? A esos objetos se les llama agujeros negros primordiales. O, más corto, PBH. Si fueran reales, cambiarían varias piezas del rompecabezas cósmico. Explícale a tu mente esta escena, una galaxia muy joven, casi intacta, y en su centro ya late una masa enorme, como un corazón negro demasiado grande para su edad. Eso es lo que desconcierta. Algunas galaxias tempranas parecen tener agujeros negros descomunales, cuando todavía no deberían haber tenido tiempo suficiente para fabricarlos. Y no es solo eso. También hay sistemas estelares que siguen químicamente verdes, como si apenas acabaran de encenderse, pero sostienen en su interior una maquinaria compacta y voraz. Y luego está el viejo problema de la materia escondida. La gravedad deja huellas, pero no luz. Se siente su peso, no se ve su cuerpo. Tres cosas empujan esta historia al borde del abismo. Una nueva población extraña de agujeros negros lejanos. La vieja idea de que los agujeros negros pierden masa con el tiempo. Y el hecho incómodo de que todavía no hemos visto un agujero negro primordial con nuestros propios ojos. Aún así, algo puede estar a punto de cambiar. Porque la mirada humana ya no alcanza solo a las cercanías del universo. Ahora se mete en su infancia. En la cosmología moderna, los agujeros negros suelen ser el final de una estrella masiva. Primero viene el incendio. Luego, el combustible se agota. Después, el núcleo colapsa bajo su propio peso. Lo que queda puede terminar como una estrella de neutrones, o como un agujero negro encerrado tras un horizonte de sucesos. Ese horizonte es la frontera fatal. Cruzarla significa no poder volver jamás, ni siquiera a la velocidad de la luz. Ese camino estelar produce agujeros negros del tamaño de estrellas. Después, crecen. Comen gas. Chocan con otros. Se fusionan. Pero aquí aparece el verdadero enemigo, el tiempo. El crecimiento puede ser rápido en ciertos casos, sí. Pero sigue siendo una carrera brutal entre la alimentación y la respuesta del entorno. El gas se calienta. La radiación empuja. Los chorros expulsan material. La presa se defiende. Y entonces llegó el telescopio James Webb. Mira esta imagen con calma, un ojo suspendido en el frío, mirando más lejos que cualquier otro antes. Ese telescopio empujó nuestras observaciones hasta regiones mucho más antiguas del cosmos. Y allí encontró algo raro. Pequeñas manchas rojas, compactas, débiles, con espectros extraños. A esas fuentes se les empezó a llamar pequeñas manchas rojas. No suenan amenazantes. Pero lo son. En varias observaciones recientes apareció un patrón muy particular. Un continuo en forma de V, junto con absorción en líneas de Balmer. Dicho en limpio, la luz que llega parece haber atravesado gas de hidrógeno denso y muy poco procesado. Gas joven. Gas casi virgen. Gas que aún no ha sido cocido por generaciones de estrellas. Y ahí nace la contradicción.
Porque si el entorno sigue tan primitivo, ¿cómo puede ya haber allí una masa negra tan madura? Imagina un campo aún sin sembrar y, en medio, una máquina gigantesca trabajando desde hace años. Algo no encaja. La tensión se vuelve más fuerte con un caso concreto. Un objeto conocido como Abell 274QS1. Es una imagen múltiple, fuertemente amplificada por lente gravitacional. Esto significa que una galaxia más cercana dobla la luz de otra mucho más lejana, como un cristal torcido frente a una vela. Lo que vemos es, en realidad, una versión duplicada y estirada del mismo punto. Ese punto tiene un corrimiento al rojo de 7,04. Traducido al lenguaje humano, lo estamos viendo como era apenas unos 700 millones de años después del Big Bang. Un parpadeo en escala cósmica. En la imagen apenas se distingue. Parece una chispa sola, perdida en la oscuridad. Pero su tamaño real rondaría decenas de parsecs. Eso ya no es una mota. Eso es una región entera envuelta en misterio. Su espectro apunta a un agujero negro masivo que está devorando materia. Y lo hace dentro de un sistema con un contenido químico extrañamente bajo. Un análisis publicado sobre este objeto señaló algo inquietante. La línea del oxígeno es muy débil frente a la del hidrógeno. Eso sugiere una metalicidad bajísima, muchísimo menor que la del Sol. Y el gas de alrededor también parece pobre en elementos pesados. Piénsalo así. Donde debería haber huellas de varias generaciones de estrellas, casi no hay nada. Como si esa zona apenas hubiera empezado a vivir. Y ese es el problema central. Normalmente, la formación de un agujero negro masivo va de la mano con la formación estelar. Las estrellas nacen, envejecen, explotan, y van enriqueciendo el gas con elementos pesados. Pero aquí el ambiente sigue joven, y al mismo tiempo ya sostiene una bestia gravitatoria enorme. Las dos cosas juntas resultan muy difíciles de explicar. Detente un segundo y visualiza ese lugar. Un núcleo oscuro. Gas tenue alrededor. Apenas unas brasas químicas en medio de una oscuridad inmadura. Eso es lo que no cuadra. Algunas teorías intentan resolverlo con semillas pesadas. Es decir, objetos que nacen grandes desde el principio, quizá por colapso directo, y después crecen rápido tragando materia. Esas ideas pueden explicar parte de los sistemas tempranos. Pero conservar un gas químicamente joven, mientras se forma y alimenta un agujero negro enorme, sigue siendo una tarea brutal. Por eso entran en escena los agujeros negros primordiales. No serían pequeñas versiones de los agujeros negros de estrellas. Su origen sería otro. Mucho más antiguo. Se habrían formado por el colapso de regiones inusualmente densas en el universo temprano. Regiones que, por una fracción de segundo, quedaron demasiado comprimidas. Y ese exceso de densidad pudo dejar una cicatriz permanente en el tejido del cosmos. La idea es vieja. Pero ahora vuelve con fuerza. Porque cada nuevo objeto extraño que aparece en los catálogos le pone otra astilla al modelo habitual. Y cuanto más lejos mira el telescopio, más temprano parece encontrar lo imposible. A estas alturas, conviene mirar de nuevo la escena inicial. Un vehículo cruzando el vacío entre galaxias. Una señal que empieza fuerte. Un cuerpo invisible que aplasta el metal hasta borrarlo. Esa imagen no es casual. Resume el tipo de amenaza que representaría un agujero negro diminuto, pero feroz. Y si uno de esos objetos hubiera existido desde el principio, podría estar todavía ahí afuera. Escondido. Silencioso. Esperando a que por fin aprendamos a verlo. La idea nació en los trabajos de Yakov Zeldovich e Igor Novakov. Después la retomaron Stephen Hawking y Bernard Carr. Y sigue viva por una razón muy simple: promete algo que el derrumbe de una estrella no puede dar. Libertad de tamaño. Libertad de escala. Eso cambia todo. Porque las agujas del universo moderno casi siempre vienen con una regla. Una estrella muere, su núcleo cae, y si la masa es suficiente, nace un agujero negro. Si no lo es, aparece una estrella de neutrones. Ahí está el límite. Más abajo, la materia resiste. Más arriba, colapsa. Por eso los agujeros negros conocidos suelen caer en rangos previsibles. O son restos estelares, o crecen con el tiempo. El camino está marcado.
No hay huecos grandes entre un extremo y otro. Los agujeros negros primordiales rompen esa cerradura. En teoría, pudieron nacer en los primeros latidos del cosmos, antes de que existieran estrellas, planetas o galaxias tal como las entendemos. Y eso les da una ventaja aterradora. Pueden tener masas muy distintas entre sí. Algunos habrían sido tan pesados que actuaron como semillas gravitatorias en el universo temprano. Otros podrían ser tan pequeños que su radio sería absurdo para la intuición humana. Piense en esto un segundo. Una masa comparable a la de una persona podría estar comprimida en un radio microscópico. No hablamos de una roca pequeña. Hablamos de algo que, para la vista, casi no existiría. Y aún así, alrededor de ese punto minúsculo, la gravedad sería feroz. Eso es lo que hace tan inquietante a esta clase de objeto. No necesita verse grande para dominar lo que tiene cerca. Ahora imagine uno de esos cuerpos perdido en el espacio entre las estrellas. No brilla. No resplandece. No avisa. Si no está tragando materia, es prácticamente invisible. Solo quedaría su tirón. Solo quedaría la huella que deja en otros cuerpos. Frío. Silencioso. Negro. Pero invisible no significa imposible de atrapar. Un objeto así puede delatarse de varias maneras. Puede curvar la luz de algo que pasa detrás, como una lente natural. Puede alterar el movimiento de una estrella vecina. Puede chocar con otro agujero negro y dejar una vibración en el tejido del espacio. Esas señales son las que han ido cerrando el cerco. No se puede poner cualquier masa en cualquier sitio y esperar que pase desapercibida. Aquí entra la gran prueba. La prueba que ha perseguido esta idea durante décadas. El nombre es conocido por cualquiera que haya oído hablar de estos temas. Radiación de Hawking. En el modelo semiclásico, los agujeros negros no son del todo negros. Emiten una fuga tenue de energía. Pierden masa. Muy despacio si son grandes. Muy rápido si son pequeños. Esa simple idea lo complica todo. Porque si un agujero negro primordial nació diminuto, entonces quizá ya desapareció hace muchísimo. Se habría evaporado como una brasa final. Y si alguno sobrevive hoy, debe haber pasado un umbral concreto. Un límite de masa. Según un análisis reciente, los agujeros negros por debajo de una masa enorme, comparable a una montaña gigantesca, no habrían aguantado el tiempo suficiente bajo las reglas normales. Se habrían deshecho antes de llegar a nuestro presente. Pero aquí está el problema. Esa radiación nunca se ha detectado de forma directa en un agujero negro astrofísico. Para los de masa estelar, sería tan débil que escapa por completo a la tecnología actual. Así que toda la discusión descansa sobre una predicción aceptada, sí, pero todavía no vista con ojos humanos en el tipo de caso donde más importa. Esa es la grieta. Por ahí se cuelan las hipótesis más atrevidas. Y una de ellas intenta abrir una puerta en el último instante de la evaporación. Imagine la escena. Un objeto que se va apagando durante eras enteras. Y justo cuando debería desvanecerse, algo interno frena el proceso. No por magia. Por una posible corrección cuántica. Por un efecto de memoria, como si el propio agujero negro recordara más de lo que la teoría simple permite. En un trabajo reciente se volvió a examinar esa posibilidad. La idea es que ciertos efectos de la gravedad cuántica podrían debilitar la radiación de Hawking, o incluso detenerla. No en todos los casos. No de cualquier manera. Solo bajo condiciones muy estrictas. Y eso importa, porque una salida así no puede ser cómoda. Tiene que encajar con todo lo demás. Si la supresión fuera súbita y muy fuerte, entonces algunos agujeros negros primordiales diminutos podrían haber sobrevivido hasta hoy. Y eso abriría una rendija estrecha, pero muy tentadora, podrían contribuir a explicar la materia oscura. Esa sustancia invisible que pesa sobre las galaxias como una sombra enorme. Escuche eso otra vez. Un objeto casi invisible, nacido antes de las estrellas, podría seguir ahí, ahora mismo, recorriendo el universo sin emitir luz. Sería un sospechoso perfecto. Pero si esa supresión fuera lenta, el cuento cambia. El agujero negro seguiría radiando durante mucho tiempo. Y esa fuga no sería inocente.
Habría dejado cicatrices en el universo temprano. Habría alterado la formación de elementos. Habría tocado el fondo cósmico de microondas, ese resplandor fósil que todavía llena el cielo. Y esas marcas no están. O al menos no aparecen como deberían aparecer. Eso estrecha el margen hasta casi dejarlo en una rendija. No cualquier versión del escenario sirve. Solo algunas. Solo las que sobreviven al choque con la cosmología. Y eso convierte a esta idea en algo muy raro. No está prohibida. Tampoco está libre. Está encerrada. Aquí conviene mirar de nuevo el punto de partida. Porque todo este debate no gira solo alrededor de si existe un agujero negro temprano. Gira alrededor de una cosa más extraña. La posibilidad de que el universo haya fabricado, desde sus primeras sombras, objetos compactos capaces de saltarse las reglas que vemos en las estrellas moribundas. Fíjese en la diferencia. Un agujero negro nacido de una estrella tiene herencia. Lleva la firma de lo que fue. Un agujero negro primordial no tiene ese pasado. No viene de una explosión de carne estelar. Viene de una época más vieja, más áspera, casi sin estructura. Y por eso resulta tan seductor para los investigadores. Porque no está atado a una sola talla. En este punto, el número 2744 deja de ser una simple marca en una curva. Se convierte en una prueba de resistencia. Una especie de examen para la idea entera. Si un objeto así realmente existe en una región galáctica casi intacta, con química antigua y una masa capaz de tragar materia, entonces ya no estamos mirando una curiosidad aislada. Estamos mirando una anomalía con peso propio. Y ahí es donde todo se vuelve más inquietante. Porque no se trata solo de encontrar un agujero negro grande en un lugar improbable. Se trata de encontrarlo en un entorno que parece haber cambiado muy poco. Como si una habitación cerrada durante siglos mostrara, de pronto, una chimenea encendida. Eso obliga a preguntar quién la encendió, y cuándo. Ahora imagine la siguiente escena. Un cielo oscuro. Una región galáctica silenciosa. Gas frío. Materia débilmente iluminada. Y en el centro, algo que no debería estar ahí, consumiendo lentamente lo que lo rodea. No hace ruido. No lanza fuego. Solo deja una curva invisible en todo lo demás. Esa es la clase de pista que no grita. Susurra. Y en el universo, a veces, lo que susurra termina siendo lo más peligroso. Porque si ese objeto es realmente primordial, entonces su sola presencia nos obliga a revisar la frontera entre lo posible y lo permitido. No por gusto. Por necesidad. Una de las salidas es tratar este caso como un extremo. Un caso que obliga a afinar los modelos de siembra. Pero hay una pregunta más dura. ¿Y si el germen ya era enorme antes de que las estrellas de ese entorno pudieran cambiar el gas con su química? No somos los primeros en mirar ese camino. Los autores del trabajo citado antes, que estudian los agujeros negros primordiales como semillas de núcleos galácticos descomunales, toman esa idea con seriedad. Y no la dejan en el aire. La prueban con una hipótesis concreta. Imagínelo. Un agujero negro primitivo, muy masivo, con una masa unas 50 millones de veces mayor que la del Sol. Déjelo crecer dentro del gas que lo rodea. Cada vez que ese gas cae hacia adentro, libera energía. Esa energía golpea el entorno como un fuego invisible. Y ocurre algo extraño. No enciende la formación estelar. La frena. En vez de un nacimiento continuo de estrellas, la galaxia entra en pulsos. Ráfagas. Oleadas breves, como si el sistema respirara a trompicones. El gas sigue entrando desde fuera y alimenta al agujero negro. Pero una parte vuelve a salir expulsada por chorros violentos. Piense en una chimenea descomunal escupiendo materia al vacío. Esos chorros barren el material enriquecido del centro. Mientras tanto, desde el espacio intergaláctico sigue entrando gas nuevo, más limpio, más pobre en elementos pesados. El resultado es inquietante, la galaxia permanece químicamente joven, casi primitiva, aunque en su núcleo viva un monstruo. Ahí está la clave. La bestia no madura el entorno. Lo congela.
Y en las simulaciones, esa configuración reproduce justo lo que se ve en el objeto observado. Pocos episodios de alimentación. Metalicidad bajísima. Y una relación desproporcionada entre la masa del agujero negro y la de las estrellas. Todo eso encaja con el retrato de QSO1, esa pequeña mancha roja que ha puesto a todos a mirar dos veces. Lo importante es esto, no prueba que el agujero negro naciera ya así. Pero sí demuestra que ese escenario puede imitar los datos de forma convincente. Y en este tipo de casos, esa es la diferencia entre una rareza y una pista real. Ahora bien, existe otra vía. Mucho más limpia en teoría, pero también mucho más exigente. El llamado colapso directo. Es decir, que el gas forme un agujero negro enorme sin pasar por estrellas intermedias. Suena simple. No lo es. Para que eso ocurra hacen falta condiciones muy especiales. Gas con poquísimos elementos pesados. Y una radiación fuerte que impida que el material se rompa en fragmentos pequeños. Si el gas se fragmenta, nacen estrellas. Si no se fragmenta, puede hundirse de golpe. Pero en este caso, por lo que se observa, esas condiciones no parecen estar presentes. No se ve una fuente clara de radiación cercana. Y eso complica todo. Mire esa escena con calma. Un objeto pequeño, lejano, casi rojo, escondido en una galaxia joven. Un núcleo que debería delatar su entorno, pero no lo hace. Y en torno a él, gas que entra y sale como si alguien cerrara y abriera compuertas en la oscuridad. Ahí nace el problema. Lo curioso es que la respuesta no depende solo de teoría. También depende de qué podemos ver y cómo lo vemos. Y aquí entra un cambio decisivo. La historia de estos agujeros negros no avanza solo en los libros. Avanza en las imágenes. Las imágenes más famosas de un agujero negro aparecieron hace muy poco. En 2019, la colaboración Event Horizon Telescope consiguió la primera silueta, reconstruyendo un anillo alrededor de una fuente de radio compacta en MESO 87. Lo interpretaron como la sombra de un agujero negro. Fue como ver el borde de un pozo del que nunca vuelve la luz. Años después, el mismo grupo mostró la imagen del centro de Sagitario A, el objeto ligado al corazón de nuestra galaxia. Hasta ahora, la humanidad ha logrado imágenes de solo 2 agujeros negros supermasivos. Solo 2. Y eso hace que cada nuevo intento cuente como un salto. Lo que viene ahora ya no es una postal. Es una película. Una película muy corta, pero suficiente. En 2026, el siguiente paso que se discute en público será observar un agujero negro de MESI 87 durante varias semanas. No una sola toma. Muchas. Una detrás de otra. Como si alguien encendiera una luz sobre el mismo punto, una y otra vez, para ver si se mueve, si gira, si dispara materia. El valor científico de eso es enorme. Permitirá acotar mejor el giro del agujero negro. También ayudará a entender cómo nacen los chorros. Y eso importa porque el giro y los chorros son 2 de las llaves principales para comprender cómo crecen estos objetos y cómo moldean la galaxia que los rodea. Aquí conviene detenerse un instante. Porque el misterio ya no es solo QSO1. La nueva campaña puede convertir un caso aislado en una familia entera de casos. Si aparecen más sistemas parecidos, con agujeros negros muy grandes en entornos químicamente pobres y poco desarrollados, la pregunta cambia de forma. Ya no sería, ¿qué le pasa a este objeto? Sería, ¿cuántos más hay ahí afuera? Y esa es una pregunta mucho más peligrosa. Las tecnologías de observación también amplían el tamaño de la muestra. QSO1 empieza a presentarse como un prototipo de esas pequeñas manchas rojas del universo temprano. Y el mismo análisis sugiere algo más inquietante, que la metalicidad muy baja alrededor de agujeros negros que devoran gas quizá no sea una rareza en esa época. Si eso es cierto, la anomalía deja de ser una excepción. Se convierte en patrón. Imagine ahora una región del universo temprano. No una sola galaxia extraña, sino muchas. Oscuras, jóvenes, todavía sin cicatrices químicas profundas. En el centro, agujeros negros creciendo antes de tiempo. Alrededor, gas casi intacto. Ese paisaje no parece el de una historia ordenada. Parece un campo donde el tiempo se adelantó.
Y ahí entra la posibilidad más incómoda de todas. Si los agujeros negros primordiales existen de verdad, su papel podría ir mucho más allá de sembrar los primeros agujeros negros supermasivos. También serían candidatos naturales a materia oscura. No porque brillen. Precisamente porque no brillan. Porque pesan y callan. Pero esa idea choca con un muro. Las observaciones ya ponen límites muy duros a cuántos podría haber. En una revisión grande, la conclusión fue clara en casi todos los rangos de masa. No podrían ser el componente principal de la materia oscura. Quedan apenas unos pocos intervalos estrechos donde aún podrían tener un papel importante. Y ni siquiera esos huecos están tranquilos. Siguen en disputa. Todo depende de cómo se repartan sus masas y de los detalles de los datos astronómicos usados para buscarlos. Pero la imagen general ya está dibujada. Si existen, no pueden estar en cualquier sitio ni en cualquier cantidad. Son demasiado esquivos, pero no ilimitados. Piensen lo que significa eso. Un objeto invisible, con masa enorme, sin aviso previo, puede cruzar una galaxia sin emitir luz. Puede estar allí y no dejar una firma clara. Y sin embargo, al mismo tiempo, la física y la cosmología aprietan cada vez más el cerco. Eso es lo que hace fascinante a este asunto. La puerta sigue entreabierta. No hay casos confirmados de agujeros negros primordiales. No todavía. Los escenarios más dramáticos, con el cosmos lleno de reliquias diminutas e indestructibles, están fuertemente restringidos por la cosmología y por el lente gravitacional, salvo que una física nueva cambie por completo la historia de su evaporación. Pero en los últimos años se ha vuelto difícil ignorar una cosa. Los agujeros negros del universo temprano poseen propiedades que no encajan con facilidad en explicaciones simples. Crecen demasiado deprisa. Aparecen demasiado pronto. Y a veces lo hacen en lugares demasiado limpios. Si la próxima oleada de hallazgos descubre más sistemas como QSO1, agujeros negros masivos en entornos químicamente pobres y poco evolucionados, lo que hoy es una idea hipotética se volverá mucho más concreto. Una hipótesis que podrá afinarse. O romperse. Y si algunos de esos objetos son lo bastante pequeños como para haber sobrevivido hasta hoy, entonces no serían solo reliquias. Seguirían ahí fuera. Callados. Moviéndose sin hacer ruido entre las estrellas. Imagine ese silencio. Un punto negro cruzando la oscuridad, sin anunciarse, sin reflejar nada. Solo masa. Solo presencia. En la calma inmensa del cosmos, algo así sigue esperando ser visto. La anomalía celeste apuntaba, con una claridad inquietante, hacia un gigante invisible, Gaia BH3, un agujero negro escondido en la oscuridad. Y ahí estaba la pregunta que encendió todo. Si un objeto así existe tan cerca, ¿qué significa realmente para nosotros? La palabra cerca suena engañosa. En el espacio, 2000 años luz siguen siendo una distancia inmensa. Aún así, la sola idea de un agujero negro vecino despierta esa imagen antigua del depredador silencioso que todo lo traga. Pero la realidad es más fría. Y más extraña. Un agujero negro no es una aspiradora cósmica vagando por la galaxia. Esa imagen pertenece más al cine que al cielo real. Su fuerza es brutal, sí, pero no se estira sin límite. Se debilita con la distancia, y lo hace con rapidez. Cerca de su centro, domina. Lejos de él, deja de mandar. Piense en una piedra hundida en un lago. El agua tiembla alrededor. Después, las ondas se apagan. Con los agujeros negros ocurre algo parecido. Su influencia puede deformar, arrastrar y calentar, pero no convierte toda la galaxia en presa. Ese detalle cambia por completo la historia. Y aún así, Gaia BH3 seguía ahí. Callada. Invisible. Pesada como una sentencia. Para entender por qué ese hallazgo no era una amenaza inmediata, hay que volver al primer gran agujero negro detectado con argumentos sólidos. No nació de una foto perfecta. Nació de una pelea entre cerebros brillantes. De un reto. De una apuesta que encerraba orgullo, intuición y una pizca de miedo. A finales de los años 60, el cielo estaba siendo rastreado con una nueva ambición.
Un instrumento lanzado desde una sonda en los años 60 detectó una fuente de rayos X fuera de lo común. No era una estrella normal. No era una simple chispa en el firmamento. Era un faro de energía desmedida. Un objeto que parecía gritar desde la oscuridad. Ese objeto era Cygnus X1. Imagine el asombro de aquel momento. Un punto invisible para el ojo humano, pero feroz en rayos X. Algo estaba ocurriendo allí arriba, y no encajaba con las explicaciones cómodas. Había materia cayendo. Había calor extremo. Había una gravedad que no se dejaba mirar de frente. Y había dos científicos dispuestos a apostar por ello. Stephen Hawking y Kip Thorne se enfrentaron en una de las apuestas más famosas de la astrofísica. Thorne defendía que Cygnus X1 era un agujero negro. Hawking dudaba. No porque ignorara el tema, sino precisamente porque lo conocía demasiado bien. A veces, los grandes entendidos desconfían de la conclusión más tentadora. A veces, el orgullo científico también sabe vestirse de prudencia. La apuesta importaba por una razón simple. Si Thorne tenía razón, el universo había dejado una huella casi imposible de negar. Si Hawking ganaba, el misterio seguiría abierto un poco más. Y mientras tanto, la fuente seguía lanzando su resplandor invisible sobre la noche. La clave estaba en que Cygnus X1 formaba parte de un sistema doble. Una estrella azul enorme giraba junto a un compañero oscuro. Nadie lo veía directamente, pero su presencia se delataba por el efecto que ejercía. El material de la estrella era arrancado, robado, estirado hasta convertirse en un disco ardiente. Allí, la materia giraba cada vez más rápido, cada vez más caliente. Después, la temperatura subía hasta millones de grados. Entonces aparecían los rayos X. Mírelo en su mente. Una estrella gigante perdiendo parte de su cuerpo ante una sombra. Un remolino incandescente. Un borde de luz blanca y furiosa. No es poesía. Es gravedad en acción. Y aquí está el punto que conecta todo con Gaia BH3. Cygnus X1 era ruidoso. Escandaloso, incluso. Se delataba a gritos. Gaia BH3, en cambio, guarda silencio. Esa diferencia no la hace menos real. La hace más difícil de ver. El satélite Uhuru, lanzado en los años 70, fue decisivo. Fue el primero diseñado para estudiar fuentes de rayos X desde el espacio. Por fin, los astrónomos pudieron mirar sin la distorsión de la atmósfera terrestre. Y lo que vieron reforzó la idea de que Cygnus X1 no era una ilusión ni una rareza pasajera. Era, con toda probabilidad, un agujero negro de masa estelar. Ese fue el gran giro. Un objeto invisible había empezado a dejar huellas medibles. La ciencia había aprendido a reconocer la sombra por cómo se movía la luz a su alrededor. Y ahora volvamos a Gaia BH3. Porque aquí el relato cambia de tono. Esta vez no hablamos de un monstruo hambriento devorando una estrella vecina. Hablamos de un coloso quieto. Un agujero negro con una masa enorme, alrededor de 33 veces la del Sol, y aún así silencioso. No está arrancando materia de forma activa. No está brillando con el furor de un disco de acreción. Está ahí, en el halo galáctico, como un rey sin corte. Eso es lo que vuelve inquietante a Gaia BH3. No su agresividad. Su calma. Imagine por un momento esa esfera de oscuridad, tan masiva que dobla el entorno, pero sin el espectáculo de fuego que solemos asociar a estos objetos. Sin llamaradas. Sin ruido. Solo un compañero estelar lejano, demasiado lejos para alimentar un festín visible. Por eso no emite, o emite muy poco. Por eso pasó desapercibido tanto tiempo. Y eso nos lleva a la misión Gaia. Porque este descubrimiento no nació de mirar directamente al agujero negro. Nació de mirar una estrella que se movía de forma extraña. Una estrella que no obedecía del todo a la mecánica habitual. Había algo tirando de ella. Algo oculto. Gaia fue diseñada para cartografiar el cielo con precisión asombrosa. Su tarea era ordenar más de 1000 millones de estrellas y dibujar, con una paciencia casi imperial, el mapa más fino de nuestro vecindario galáctico. Pero en ese inmenso catálogo apareció una irregularidad. Un movimiento que no encajaba.
Una pista que parecía pequeña al principio. Y entonces surgió la pregunta correcta. ¿Qué fuerza invisible podía empujar así a una estrella sin mostrarse jamás? La respuesta apuntó a Gaia BH3. En ese instante, el cielo dejó de ser solo cielo. Se convirtió en una escena de investigación. Una estrella parecía caminar al borde de algo enorme, arrastrada por una presencia que no se deja ver. Y el hallazgo tenía una consecuencia poderosa. Si un agujero negro tan grande puede esconderse a solo 2000 años luz, entonces la galaxia está llena de rincones aún no revelados. Pero no se trata de un vecino hostil. Eso sería simplificar demasiado. Un agujero negro no necesita acercarse para ser poderoso. Solo necesita existir con suficiente masa. Su campo gravitario manda en su zona cercana, y fuera de ella el universo sigue su curso. Recuérdelo así, no es un cazador suelto por la Vía Láctea. Es una presencia fija. Un pozo de gravedad profundamente enterrado en la oscuridad. Y cuanto más lejos estamos, menos nos toca. Ahí está la tranquilidad escondida dentro del miedo. Gaia BH3 es extraordinario, sí. Pero su existencia no anuncia una catástrofe para nuestro sistema solar. Lo que anuncia es otra cosa. Anuncia que el cosmos todavía guarda gigantes dormidos. Que incluso en zonas cercanas puede haber objetos invisibles esperando a ser delatados por una estrella temblorosa. Y eso cambia la manera de mirar el cielo. Porque ya no vemos solo puntos de luz. Vemos pistas. Vemos rastros. Vemos una estrella que no debería moverse así. Vemos una sombra que no se deja fotografiar, pero sí adivinar. Y, por debajo de todo, seguimos viendo la misma lección dura y elegante: el universo no siempre se muestra. A veces se revela por lo que dobla a su alrededor. En el halo de la galaxia, donde viven las estrellas más viejas y los cúmulos que parecen restos de un tiempo olvidado, apareció Gaia BH3. Y su sola ubicación ya la vuelve extraña. No está donde nacen la mayoría de los agujeros negros conocidos. Está en un barrio viejo, silencioso, casi apartado del resto. Eso sugiere un origen distinto. O una historia mucho más dura. Lo más inquietante es su calma. Hay agujeros negros que delatan su presencia con furia. Tragan materia, calientan el entorno y lanzan rayos X como una hoguera cósmica. Gaia BH3 no hace nada de eso. Permanece muda. Fría. Casi invisible. Imagine usted esa escena. Un monstruo gravitatorio en el espacio, y sin embargo, ni un destello. Ni un rugido. Ni una señal de hambre. Esa tranquilidad no es natural. Es una pista. La clave está en el aislamiento. La estrella que la acompaña gira lejos, lo bastante lejos como para no ser arrancada ni empujada hacia una espiral de caída. Sin ese desgarro cercano, casi no cae materia hacia el agujero negro. Y sin comida, no hay espectáculo. No hay disco de acreción. No hay chorros violentos. No hay esa firma brillante que suele delatar a estos objetos en sistemas más activos, como Cygnus X1. Eso hace de Gaia BH3 algo rarísimo. No solo por lo que es, sino por lo que no muestra. Y en astronomía, el silencio también habla. Mucho. Su descubrimiento amplió el catálogo de agujeros negros conocidos, sí. Pero, sobre todo, abrió una puerta hacia un proceso que llevaba tiempo rodeado de sombra. Como nacen los agujeros negros formados a partir de estrellas pobres en metales. Piense en ello con claridad. Pobres en metales no significa que esa estrella tuviera menos valor. Significa que estaba hecha casi por completo de hidrógeno y helio, con muy pocos elementos pesados mezclados en su interior. Era una estrella de linaje antiguo. Una especie de fósil luminoso. Y eso importa. Mucho. Porque esos elementos pesados ayudan a que una estrella pierda masa durante su vida. Si faltan, la estrella conserva más material, mantiene un núcleo más denso y llega al final en una forma mucho más extrema. No se deshace con facilidad. Aguanta. Se encierra sobre sí misma. Y, al morir, puede colapsar de manera directa en un agujero negro, sin el gran estallido que solemos imaginar. Párese un segundo y visualícelo. No una explosión gloriosa.
sino una estrella que se apaga hacia adentro. Como una fortaleza que cierra sus puertas y se hunde en silencio. Eso cambia todo. Porque si una estrella así puede dejar tras de sí un agujero negro enorme, entonces Gaia BH3 no sería solo una rareza local. Sería una pista sobre cómo pudieron formarse agujeros negros mucho más grandes en el universo temprano, cuando las primeras generaciones estelares también eran pobres en metales. En otras palabras, el caso de Gaia BH3 mira hacia atrás. Muy atrás. Hacia una época donde el cosmos era más joven, más crudo y más simple en su composición. Y ahora, piense en la importancia de ese detalle. La estrella compañera de Gaia BH3 conserva precisamente esa pobreza química. Eso la convierte en una especie de testigo vivo. Un testigo antiguo que todavía gira alrededor del monstruo. Su composición ayuda a reconstruir el camino que siguió esa pareja estelar antes del colapso. No estamos hablando solo de una estrella y un agujero negro. Estamos mirando una huella dejada por las primeras reglas del universo. La gran idea es esta: donde hay pocos metales, las estrellas pueden morir de una forma más directa y dejar agujeros negros más masivos. Esa es la lógica que refuerzan estas observaciones. Y esa lógica también ayuda a explicar un problema enorme: cómo aparecieron tan pronto los agujeros negros supermasivos que ya existían en el universo primitivo. Algunos de ellos crecieron demasiado rápido para los modelos viejos. Demasiado rápido para el camino lento de fusiones repetidas y largos periodos de acumulación. Así que Gaia BH3 no es solo un caso curioso. Es una pieza que ayuda a cerrar una grieta en la historia cósmica. Pero la historia no se detuvo ahí. Mientras un agujero negro antiguo devolvía pistas sobre el pasado remoto, otro trabajo empujó la observación hacia adelante con una herramienta completamente distinta. Y aquí el giro es brutal. En California, un grupo de investigadores tomó datos de una fuente muy famosa y los hizo hablar de otra manera. La fuente era Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Y lo que estudiaron no fueron sus silencios, sino sus estallidos. Imagine el centro galáctico como una bestia dormida que, varias veces al día, abre un ojo de fuego. Esos destellos son breves, intensos y desordenados. Ya se conocían. Pero nunca se habían visto en 3 dimensiones. Nunca. Eso cambió cuando la inteligencia artificial entró en escena. No como adorno, sino como herramienta de reconstrucción. Los datos procedían de una gran red de antenas en las alturas de Atacama, que observó una de esas erupciones después de una señal vista en rayos X en abril de 2017. Luego, durante alrededor de 100 minutos, recogió información en radio. Ese tramo fue decisivo. Era la única pista sólida para reconstruir el movimiento del gas. Deténgase aquí y mire la imagen mental. Un flujo de materia saliendo disparado alrededor de un pozo invisible. Un caos ardiente. Y desde la Tierra, solo fragmentos planos de ese incendio lejano. Ahí estaba el problema. Para ver algo en 3 dimensiones, normalmente hacen falta varios ángulos. Pero con un agujero negro lejano, nadie puede rodearlo. Nadie puede cambiar de puesto. Nadie puede asomarse por detrás. Así que el equipo tuvo que fabricar esos ángulos con cálculo e inteligencia artificial. Recurrieron a una técnica conocida como NRF, un método que permite reconstruir escenas tridimensionales a partir de imágenes bidimensionales. Traducido a lenguaje simple, el sistema aprende cómo podría verse un objeto desde lugares que nunca fueron fotografiados. En este caso, esa idea se adaptó para trabajar con datos astronómicos. Y el resultado fue una especie de ojo artificial capaz de doblar la geometría de la observación. La escena merece que usted la imagine con calma. No era una foto. Era una reconstrucción. Un mapa de luz. Una manera de mostrar cómo la gravedad curva lo que sale disparado cerca del agujero negro. Y eso es lo que hace tan poderosa esta parte de la historia. Por un lado, Gaia BH3 nos habla de una muerte antigua, silenciosa y casi sin testigos. Por el otro, esta nueva visualización nos deja entrar, de algún modo, en el corazón agitado de un agujero negro activo. Uno callado. El otro rabioso. 2 caras del mismo abismo. La técnica no apareció por casualidad.
Fue afinada para resolver problemas únicos de campos gravitatorios intensos, donde la luz se deforma y las trayectorias dejan de comportarse como esperaríamos en la vida cotidiana. Allí, cada fotón parece caminar sobre hielo roto. Cada destello llega torcido. Cada línea recta se convierte en una trampa. Por eso este avance es tan valioso. No solo muestra una erupción. Enseña cómo mirar donde antes solo había manchas y conjeturas. Y conviene no perder el hilo. Lo que une a Gaia BH3 con Sagitario A es una misma obsesión: entender cómo viven, cómo mueren y cómo se dejan ver los agujeros negros. Uno nos habla del origen. El otro, de la conducta. Uno nació en un entorno pobre en metales. El otro luce el rostro turbulento de un coloso central. Entre ambos se abre un mapa más completo de esos objetos que dominan la imaginación astronómica. Mire la diferencia. Gaia BH3 se esconde porque no recibe alimento. Sagitario A se delata porque arde en pequeñas convulsiones. Uno es una tumba silenciosa. El otro, una boca que aún chispea. Y lo más importante es que estas dos historias, aunque parezcan separadas, empujan en la misma dirección. Cada nueva observación obliga a revisar lo que creíamos saber sobre el nacimiento y la vida de los agujeros negros. Cada reconstrucción afina la imagen del cosmos temprano y del centro galáctico que tenemos encima, aunque no lo veamos. En la práctica, eso significa que ya no hablamos solo de detectar agujeros negros. Hablamos de aprender a leer sus ausencias, sus restos, sus huellas de calor y sus sombras deformadas. Hablamos de reconocer cuando una estrella muere hacia adentro y cuando un monstruo central lanza un destello que dura un suspiro. Y ahí está la verdadera fuerza de este momento de la investigación. Porque el universo no siempre grita. A veces, la clave está en un silencio perfecto. O en una llamarada tan breve que solo una máquina, entrenada para imaginar lo que no pudo verse, logra devolvernos su forma. La imagen final no muestra una estrella. Muestra un anillo de luz roto, temblando alrededor de un vacío negro. Y en ese borde imposible, dos puntos brillan como brasas vivas. Pero lo más inquietante no es verlos. Es saber por qué están ahí. Esta versión modificada de NERF no se quedó mirando solo la luz deformada por la gravedad brutal del agujero negro. También aprendió a leer el gas que lo rodea. Ese gas no está quieto. Gira, se estira, se aplasta y cae. Todo al mismo tiempo. Piense en una cámara fija apuntando a un bailarín que no deja de moverse. No sigue al cuerpo. Deja que el movimiento hable. Eso hizo aquí el sistema. Tomó datos reales y, guiado por la física, reconstruyó cómo cambia la llamarada con el paso del tiempo. No adivinó al azar. Leyó el comportamiento del gas y calculó cómo su luz sería doblada, como si el espacio mismo se convirtiera en un vidrio enfermo. Y entonces apareció la escena que deja a cualquiera en silencio. Dos objetos brillantes daban vueltas a unos 75 millones de kilómetros del centro del agujero negro. Una distancia enorme para nosotros. Pero, en ese territorio, eso es estar peligrosamente cerca. La mitad del trayecto entre la Tierra y el Sol. Imagínelo. Un cielo negro. Un pozo sin fondo. Y dos puntos de fuego girando en su borde. Esa imagen no es solo bella. Es una prueba. Porque confirma que las predicciones teóricas no estaban exagerando. Bajo una gravedad extrema, la materia no cae como una piedra. Se retuerce. Se calienta. Se convierte en una cosa distinta antes de desaparecer. Y al entender la forma tridimensional de esas llamaradas, los astrofísicos pueden seguir el rastro de esa transformación paso a paso. Ven cómo la materia entra en el abrazo final del agujero negro. Ven el último resplandor antes de perderse para siempre. Escuche bien esto. Lo que cambia no es solo la manera de mirar. Cambia la clase de ojos que usamos. Aquí, la inteligencia artificial no trabaja sola. Va guiada por principios físicos, como un aprendiz obediente que no improvisa delante del maestro. Esa unión permite reconstruir estructuras en 3 dimensiones a partir de datos incompletos. Donde antes solo había una mancha confusa, ahora surge volumen, profundidad, movimiento. Y con eso, una historia más completa de lo que ocurre junto a uno de los objetos más violentos del universo.
Y esa historia no termina en un solo agujero negro. Las mismas técnicas pueden ayudar a encontrar otros que permanecen ocultos o dormidos. Algunos no devoran materia de forma activa. Por eso son tan difíciles de ver. No brillan como antorchas. No delatan su presencia con facilidad. Se esconden en la oscuridad, y durante mucho tiempo fueron casi invisibles para los métodos tradicionales. Pero ahora hay otra forma de buscarlos. Otra forma de seguir sus huellas. Aquí conviene detenerse un instante y mirar el alcance real de este avance. No se trata solo de una imagen más nítida. Se trata de abrir una puerta. Una puerta hacia regiones de la galaxia que antes parecían mudas. Hacia entornos donde la gravedad domina tanto que dobla la luz, la materia y, en cierto sentido, nuestra intuición. Y detrás de esa puerta hay más preguntas. ¿Cómo se comporta exactamente la materia en esas condiciones? ¿Cómo gira antes de caer? ¿Cómo se calienta hasta volverse un destello? ¿Qué nos dicen esas respuestas sobre la gravedad misma? Cada mapa nuevo de ese entorno cercano sirve también para poner a prueba la teoría de la relatividad general, una de las columnas más firmes de la física moderna. Pero hay algo todavía más profundo. Cada agujero negro observado guarda un pedazo de la historia galáctica. En especial, los que nacieron de estrellas pobres en metales y se esconden en zonas extrañas del halo de la Vía Láctea. Su presencia sugiere trayectorias antiguas, movimientos lentos, restos de un pasado que la galaxia todavía no ha terminado de borrar. Mire esa idea con calma. No estamos solo viendo monstruos cósmicos. Estamos leyendo fósiles de la galaxia. Restos que conservan memoria de cómo se formó y cómo cambió el hogar en el que vivimos. Y por eso este método importa tanto. Porque no marca un final. Marca una frontera que acaba de abrirse. A partir de ahora, la combinación entre inteligencia artificial y física permitirá observar otros fenómenos celestes con una nitidez que antes parecía inalcanzable. No solo agujeros negros. También otros secretos del cielo que siguen escondidos en la oscuridad. La última imagen pertenece de nuevo a ese borde imposible. Dos puntos de luz, girando despacio, rodeados por un negro absoluto. Y detrás de ellos, el espacio mismo doblándose como si respirara.